Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puntos Cardinales. Hoy nos encontramos con Nancy Estrada, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Guadalajara. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Nancy. Gracias. Me voy a permitir leer brevemente tu síntesis curricular para quien nos esté viendo. Nancy Estrada es internacionalista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, Campus Estado de México, y es especialista en migraciones internacionales por el Colegio de la Frontera Norte. Entre otras responsabilidades, ha trabajado para el Consulado General de México en Atlanta, donde coordinó temas de comunicación entre medios locales, nacionales y de atención a la población mexicana en la región de Tennessee, Georgia y Alabama. También trabajó para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la oficina del gobierno mexicano encargada de analizar y determinar la condición de refugio a todos los extranjeros en México. Ahí se desempeñó como oficial de elegibilidad y posteriormente como subdirectora de protección. Actualmente se desempeña como jefa de oficina en Guadalajara del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en donde coordina programas de integración local y protección para refugiados y personas con necesidades de protección internacional en la entidad. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y tomarse el tiempo. Para comenzar con esta charla, para Puntos Cardinales, que es un espacio de divulgación de buenas prácticas para la internacionalización de los gobiernos locales y de los actores locales en México, me gustaría primero preguntarte a qué se dedica ACNUR, a qué te dedicas particularmente aquí y cuánto tiempo tienes en esta responsabilidad. Bien, pues soy muy nueva tanto en el ACNUR como en la ciudad de Guadalajara. Yo llegué alrededor hace más o menos 5 meses, un poquito más tal vez ya. Mira, nuestra agencia en México lleva alrededor de 40 años. En los años 80 llega la primer misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas al país tras una emergencia en los estados de la frontera sur, en Chiapas, particularmente por la llegada de miles de guatemaltecos que estaban huyendo de las situaciones de la violencia que se estaba aconteciendo en su país en este momento. A partir de esto diría que empieza a gestarse o a transformarse dentro de este país pues la atención a las personas refugiadas, el reconocimiento de esta idea que ya existía previo a estos eventos de la recepción de personas que están huyendo de sus países, pero no con la forma con la que se hacía a partir de este momento, ¿no? A partir de este momento incluso también surge la necesidad de crear también la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y digamos que en ayuda, en una unión muy particular, es que ambas entidades, la federal, que es la Comar, y el ACNUR, empiezan a trabajar en México, no solo para esta necesidad, sino para muchas otras más que se van presentando a lo largo de los siguientes años, que se están transformando todavía, que en realidad, lejos de disminuir, continúan creciendo y que esto ha hecho que la presencia del ACNUR continúe, prevalezca y se haya hecho incluso mucho más grande dentro del territorio nacional. La oficina de Guadalajara lleva ya prácticamente 4 años operando. Guadalajara o el estado de Jalisco en particular es uno de los estados más relevantes también, digamos, en términos de personas que han sido desplazadas por la fuerza de sus países y que ahora están acá buscando protección internacional. Parte de nuestro trabajo a nivel nacional, pero también en lo local, es, hacer esta dirección, la coordinación y el trabajo en conjunto con todos los actores que estén involucrados en la atención de estas personas y particularmente en algunas entidades, como es acá en Guadalajara, operamos un programa que se llama Programa de Integración Local, que busca que más allá de la recepción, este primer paso está cumplido, más allá del reconocimiento de su condición de refugiado, que también ya está cumplido, es buscar qué va a pasar con estas personas, cómo lograr que su estancia en este país, cumpla con las condiciones para que todas estas personas vuelvan a tener una vida digna, que sean autosuficientes y que contribuyan a las ciudades que les reciben, ¿no? Básicamente es esto un poco lo que hacemos acá. Nancy, mencionas que ACNUR tiene acá 40 años, más o menos. Yo quisiera preguntarte, en realidad, ¿qué problemática tiene? ¿Por qué es importante atender a las personas refugiadas? ¿Qué problemáticas son las que resuelve ACNUR? Y
Y también preguntarte si esta labor que realiza ACNUR, esa problemática que intenta resolver, la hace de manera sola, con sus propios recursos, o tiene aliados estratégicos, y quiénes son en el territorio. Mira, como te comentaba, mucho del trabajo que realizamos, tristemente, ha sido necesario endurecerlo, hacerlo más grande, más amplio. Actualmente el ACNUR tiene presencia en 137 países del mundo y, de acuerdo a las últimas cifras, se calcula que hay alrededor de 110 millones de personas en el mundo que han sido desplazadas por la fuerza de sus países, que están haciendo estos movimientos, digamos, involuntarios en búsqueda de protección de su integridad. Y esto ha hecho necesario, una presencia como mucho más cercana, con acompañamiento fundamental de los gobiernos. Es decir, que el ACNUR no pretende trabajar por su propia cuenta al identificar esta necesidad o esta problemática que se presenta alrededor del mundo, y México no es la excepción. México, para dimensionarlo un poco, en los últimos 10 años ha incrementado exponencialmente el número de solicitudes de personas que proceden de muchos países, principalmente de Centroamérica, y en 2013 había alrededor de 1,200 solicitudes de la condición de refugiado en México. El año pasado se recibieron 118,000 solicitudes, o sea, lo que ha incrementado esta necesidad y esta constante búsqueda de soluciones a través de las agencias que operan estas temáticas, pero también de los gobiernos, de las organizaciones civiles, que son fundamentales, y los gobiernos locales, municipales principalmente, que también son quienes cara a cara reciben a estas personas, y muchas veces pareciera estar presentando algunas problemáticas, ¿no? ahí en la interacción con las poblaciones locales, y entonces lo que hacemos es trabajar en conjunto, siempre de manera, digamos, coordinada para buscar el mismo fin, ¿no? El fin común, que sería, la atención, la recepción, la solidaridad con estas personas, y el trabajo para que, digamos, la presencia del ACNUR y la presencia de las agencias, estoy hablando de ACNUR, pero muchas otras agencias del sistema de Naciones Unidas que operan algunas problemáticas, no sea necesaria. Es decir, que las comunidades cuenten con sean sostenibles con el paso del tiempo, a pesar de que nosotros no estemos acá, y que se reconozca que existen estas situaciones. Es algo que constantemente vemos en la televisión, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque todo el tiempo estamos viendo noticias de que los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes, pero de repente todos los metemos en la misma bolsa, y no es tan sencillo en el día a día con las poblaciones que se identifique, quién es quién, ¿no? ¿Por qué deberíamos de conocer el contexto del que vienen estas personas, el contexto de las necesidades que tienen, de los derechos, principalmente de los derechos con los que ya cuentan estando en México, y cómo lograr que entonces todo vaya avanzando sin la necesidad de una intervención individual por cada una de estas problemáticas, ¿no? Qué interesante lo que nos planteas, Nancy. Hay una área de oportunidad para trabajar tanto con gobiernos locales como con otros actores para resolver problemas de refugiados y de migrantes en el término más amplio de la palabra. En este sentido, los flujos migrantes ponen, digamos, internacionalizan el territorio a veces a pesar del propio territorio, ¿no? Porque son los propios flujos de migrantes los que van creando la necesidad de resolver problemas de atención a este grupo de personas, y ponen el acento en la necesidad de trabajar coordinadamente para este fin, ¿no? Al atender a las personas migrantes. En este sentido, ¿cómo impacta lo que hace ACNUR en la internacionalización del propio territorio? Es decir, a veces el territorio, a pesar de que decida o no emprender acciones internacionales, hay eventos en los que se está inmerso y está internacionalizado por sí mismo. En este caso, el tema de la migración. Entiendo que si hace 4 años ACNUR se instala acá es porque hay un problema que atender en Jalisco y particularmente en Guadalajara. En este sentido, ¿cómo impacta lo que realizas también para la internacionalización, una internacionalización positiva del territorio? ¿Cómo impacta? Y en este sentido, una pregunta vinculada es el problema que atiende ACNUR debe internacionalizarse, es decir,
la internacionalización es una oportunidad para resolver el problema, para que le abona al objetivo de ACNUR. Bien, bien. Mira, es muy interesante, digamos, esta comparativa en los fenómenos sociales, porque precisamente se trata de personas que vienen de todo el mundo. Estamos hablando el año pasado más o menos de 90 países distintos, están llegando todos y se están plantando acá en muchas ciudades del país. ¿Cómo es que las acciones locales para la atención de las necesidades de todas estas personas puede trabajar en conjunto con lo local y con lo internacional? Por el lado del ACNUR, yo diría que una parte fundamental del trabajo que se realiza, que es justo muy de la mano con los gobiernos, en este caso el gobierno federal, es en estos apoyos técnicos para la atención de las personas. Es decir, existe una ley mexicana para la atención de las personas refugiadas, pero esta ley mexicana está no copiada, pero está orientada mucho de lo que dice la terminología, el discurso internacional. Este discurso internacional, por supuesto, es parte de lo que el ACNUR pretende que se atienda a nivel internacional, discúlpame. El trabajo que se realiza busca que la atención y la garantía de los derechos de las personas refugiadas sea homologada a nivel internacional. Mucho de este trabajo ya se realiza en México y parte de esto es el reconocimiento de las personas a través de la Convención de 1951. Esta es la piedra como angular del refugio que el ACNUR promueve, que distintos países se orillen a esta definición y a partir de esto cumplan con una cosa fundamental para la atención de las personas, y es la no devolución a un país en donde exista la idea que en trámite, una persona que se encuentra en trámite no está confirmada, pero que existe la presunción de que si sea devuelto a este país de origen, pueda correr un riesgo su integridad. Es decir, México, al adoptar esta idea dentro de su ley, garantiza que las personas no sean devueltas, y mientras se permanecen en este país, bueno, se van cumpliendo otras circunstancias dentro del ambiente para lograr que todo el trabajo internacional y local se unan, ¿no? Que trabajen en conjunto y que estas normas internacionales se cumplan. Afortunadamente esta ley, que yo siempre digo que es una ley sumamente bondadosa, México no se queda en esta idea base de la Convención de 1951, sino dice, yo no me puedo quedar no puedo resolver mi necesidad con esta única orientación, entonces necesito algo adicional. Y es por esto que también dentro de su ley existe se adhiere la Declaración de Cartagena, que básicamente es una definición más bien regional de lo que estaba pasando en los años 80 y que dice México, bueno, esto en realidad sí resuelve mucho más la necesidad que tengo en este momento, como en muchos otros más países de Latinoamérica, y actualmente yo te diría que esta definición es donde más personas han sido reconocidas como refugiadas. Entonces este trabajo en conjunto entre los países, entre el trabajo que realiza el ACNUR y por supuesto algunas otras agencias también que puedan estar relacionadas, pues termina resolviendo problemas locales, ¿no? Termina resolviendo una situación que ha sido, justo como lo comentabas, pues la necesidad de que tengamos presencia no solo en Guadalajara, sino en un montón de ciudades más en centro y norte y sur, principalmente del país, para la resolución de todas estas necesidades, ¿no? Para dar protección a miles y miles de personas. Guadalajara es no tengo más que explicar, es una ciudad, ustedes lo saben, la tercera ciudad más grande del mundo. Tiene... De México, sí. Yo del mundo, ya yéndome la embajadora de Guadalajara. Esta ciudad ya cuenta, digamos, con las bases, ¿no? Tiene una estructura armada tanto de sociedad civil, como de gobiernos, como de presencia de agencias, como de un montón de cosas que ya están establecidas, que ahora que se presenta esta necesidad, que estamos en una problemática, vamos a llamar en este momento una problemática, pero también existen las cosas positivas de esta situación, y entonces ahora mucho de nuestro trabajo afortunadamente se ha ido en cómo hacer que entonces las empresas,
las personas que trabajan con las personas refugiadas presuman el trabajo que están haciendo en conjunto con ellos, ¿no? Que no se quede en lo local, sino que sea algo que se visibilice a nivel fuera del estado de Jalisco y que se vea más en grande como una ciudad solidaria. ¿Cómo logramos que entonces este discurso, más allá de las acciones individuales que vamos realizando, giren en torno a una recepción, una bienvenida, un entorno comunitario que trabaje a partir de todas estas cosas que ya existen en la ciudad para lograr que las personas refugiadas puedan venir aquí y que sigan viendo a Guadalajara como un lugar de destino, como ya muchos lo ven, ¿no? Nancy, lo que nos planteas es muy interesante porque estás identificando áreas de fortaleza de la práctica que en México opera sobre la recepción de personas refugiadas. Mencionaste un marco normativo adecuado, un marco normativo que permite acoger a refugiados, que el marco normativo está, digamos, actualizado, que permite reconocer a estas personas que vienen en estas condiciones. Mencionas también que en lo local, en Guadalajara, digamos, hay una oportunidad donde el refugiado ve a Guadalajara como un lugar de destino. Quiere decir que un esfuerzo coordinado para la atención de los refugiados puede generar desarrollo local porque son talentos que vienen de otros lugares, que se instalan en el territorio y que pueden aportarle también al desarrollo del territorio. Quisiera que nos hables un poco sobre estas fortalezas, lo que existe en términos locales como fortalezas que le abonan a tu quehacer, al quehacer del ACNUR, en términos institucionales, financieros, de gobernanza, normativos, pero que también, una vez que nos plantees esto, nos presentes cuáles son las áreas de oportunidad. También en términos de gobernanza, en términos normativos, financieros, que de acuerdo a tu experiencia, digamos, pueda enriquecer este ejercicio. Claro, sí, me gustaría platicarte entonces un poquito más de precisamente lo que hace el programa de integración local. Lo que hizo el ACNUR, pues precisamente fue al identificar esta necesidad de, bueno, ahora ya están llegando miles de personas a la frontera sur, están siendo reconocidas como refugiadas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Las ciudades de Tapachula, Palenque, Tenosique, en las fronteras sur, están saturadas de personas, no tienen la infraestructura ni la capacidad en distintas áreas para dar soluciones a todas estas personas en términos de salud, educación, empleo, etcétera, etcétera. Entonces, se identifican estas ciudades, en este momento son 10 ciudades del país, centro y norte, en donde existen las posibilidades de que todas estas personas accedan a vivienda, empleo, salud, educación, que puedan tener, digamos, una continuidad a sus vidas, por supuesto con un primer apoyo, un primer empujón por parte de nuestra agencia y los socios locales, para que en adelante ya continúen con su vida y con suerte nosotros también estamos ahí acompañando hasta que logren la naturalización, ¿no? Que esto también es un proceso sumamente relevante. Guadalajara, al ser una ciudad tan grande, cuenta con también una necesidad de mano de obra. Esta es una de las primeras, digamos, positivamente para nosotros, posiblemente complicado para la ciudad, pero al tener esta necesidad, muchas empresas están ya familiarizadas con este fenómeno. Nosotros hemos tenido un acercamiento ahí directo con muchas empresas para, bueno, reconocer quiénes son estas personas, qué documentos cuentan, con los que cuentan, tienen una CURP, tienen RFC, tienen una residencia permanente, es decir, tienen absolutamente todo para poder acceder a un empleo formal sin la necesidad de una intervención directa o digamos un trato especial, ¿no? Nosotros tenemos estos acercamientos y a través de este programa a nivel nacional contamos ya con alrededor de 500 empresas solidarias. Estas empresas ya trabajan directamente con nosotros, por decirlo de alguna forma, nosotros no estamos ahí, pero ya tenemos este acercamiento, esta visibilización, estas charlas para la comprensión de quiénes son las personas, qué es lo que tienen, y entonces ellos directamente acceden a estos empleos y tenemos muchos casos de éxito, ¿no? Personas que a raíz de estos traslados que se realizan para integrarse a las ciudades de destino han logrado continuar con sus vidas. Tenemos casos de algunas personas que están haciendo doctorados. Tenemos una persona particularmente acá que está en la Universidad de Guadalajara haciendo ya su doctorado.
vaya, existe una cantidad inmensa de posibilidades, ¿no? Las posibilidades están ahí. El trabajo que se tiene que realizar es un acercamiento, ¿no? Es una familiarización con esta situación, cómo hacer que les reconozcan los documentos con los que cuentan, ¿no? A veces muy pocos documentos, ¿no? Por la situación de emergencia en la que salen del país, pues no vienen con un documento apostillado, ¿no? Es complicadísimo que esto se logre, pero esto no quiere decir que no existen otras posibilidades, y entonces estamos ahí en acercamientos con espacios educativos que pueden revalidar los estudios, que pueden dar nuevas certificaciones o sencillamente que les pueden admitir para continuar avanzar con los estudios que aún no han concretado y con suerte no solo acceder a un primer empleo, sino acceder a más y mejores posibilidades, ¿no? Incluso acceder a préstamos de vivienda, que también tenemos algunas personas que están en esta situación. Y con esto te quiero decir que creemos que las condiciones de la ciudad se prestan para que este programa opere y que opere incluso en mayor magnitud. Por supuesto no lo hacemos solo, sería complicado el manejo de tantas personas, de tantos casos y afortunadamente una de las grandes ventajas de esta ciudad es que también tiene a una sociedad civil bastante firme, ¿no? Y reconocida. Uno de nuestros socios, nuestro socio principal en la ciudad es el albergue FM4, no solo como un espacio que alberga a las personas que no tienen un lugar en donde llegar, a donde vivir de manera inmediata, pero también como un socio que brinda asesoría legal a las personas que no tienen algún documento, que están haciendo algún trámite o alguna gestión o que incluso quieren naturalizarse. Y por supuesto todo el trabajo que realizamos en este programa va de la mano. Pero también, por supuesto, existen otros albergues en donde también tenemos algunas canalizaciones, trabajamos en conjunto y por supuesto pues municipios, hospitales, escuelas, centros educativos más allá del nivel básico y con todo esto a mí me gusta pensar siempre positivamente, ¿no? Definitivamente es una problemática y si te casas con la idea de, bueno, es que son miles de personas y claro que es una problemática, claro que hay muchas más necesidades en el país, esto es innegable y faltan esfuerzos. Pero creo que acá existen suficientes condiciones para que esto pueda avanzar y para que pueda seguir fortaleciéndose. Si quisiéramos ver el lado contrario, digamos un tanto más realista, definitivamente es algo que sucede aquí y que no es específico de la ciudad de Guadalajara, sino que se presenta en algunos otros espacios. Hemos tenido algunos problemas de discriminación, ¿no? De personas que son discriminadas, ni siquiera porque es un refugiado, ¿no? O sea, el término refugiado queda en el olvido, esto es extra, es adicional, muy, digamos, específico. Pero al ser personas que vienen de otro país, que cuentan con algunas tradiciones distintas, que hablan distinto, tristemente tuvimos un caso de una chica que está en la secundaria y vaya, todos sus compañeros, pues sabiendo que ella es venezolana, ella tiene una forma de hablar, o sea, los niños, ¿no? Los niños ahí empezaron a tener estas malos tratos con la chica y entonces ahí tenemos que justamente intervenir, ¿no? Hablar con la escuela, hacer talleres con los profesores, hacer talleres con los niños. Afortunadamente terminó siendo un caso de éxito, la niña está muy bien, los niños comprendieron, les proyectamos películas, incluso de conozcan qué es esto, ¿no? Pero no podemos estar ahí en cada uno de estos episodios que se presentan, esto sería totalmente imposible y la realidad es que básicamente el trabajo o la idea de lo que estamos pensando es pues que no se tenga que hacer una intervención, sino que la situación sea coordinada. Ahora, si nos vamos al lado un tanto más realista de las problemáticas que sí están sucediendo, tristemente también tenemos algunos casos de discriminación, ¿no? De repente algunas personas se ponen en contacto con nosotros. Tuvimos un caso hace muy poco de una chica venezolana que está estudiando la secundaria y pues que fue discriminada o fue tratada muy mal por sus compañeritos por el hecho de ser venezolana. Refugiada, eso ni siquiera es relevante, ¿no? Sino esta situación, ¿no? De una persona que viene de fuera, que posiblemente habla distinto a ellos y entonces se presentó esto. Tuvimos que intervenir
trabajamos ahí en conjunto con la escuela, dimos talleres a todos los profesores, trabajamos con los niños también para sensibilizarles de, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué ella está aquí? Proyectamos películas, bueno, hicimos todo ahí un trabajo en conjunto que afortunadamente salió bien, pero que desafortunadamente no será posible realizar en cada uno de los eventos en donde se presente, ¿no? Esto no es particular de Guadalajara, es algo que se presenta tristemente alrededor del país por un desconocimiento a veces también de las situaciones de estas personas. Y también, bueno, cuando se presentan casos aún más complicados, pues tenemos la situación de personas que no quieren ser atendidas en centros de salud o en algunos centros educativos por la documentación con la que cuentan, ¿no? Por el hecho de llegar y decir, bueno, yo vengo de Honduras, les preguntan inmediatamente y no, algo que debería de ser una garantía, un derecho con el que cuentan, sencillamente si es una emergencia, ¿no? Si es una emergencia de salud, podría tener el derecho de acceder, pero ahí de repente termina siendo un tope, ¿no? Les ponen alguna problemática y entonces precisamente hay que intervenir para lograr que esto, bueno, se acceda a este derecho, pero que también se concientice al espacio, al centro de salud a través de algunos talleres para que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Lo que nos mencionas es que sí hay marcos normativos fortalecidos, o sea, sí hay áreas que funcionan de manera adecuada, digamos, en el territorio. Hay un esquema de gobernanza, hay distintas organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades y agencias, en este caso, que atienden un fenómeno que se está presentando en la ciudad. Pero también entiendo que aún faltan esfuerzos, quizá institucionales, quizá normativos, y por lo que dejas ver también una estrategia de construcción de narrativa digamos, de Guadalajara como una ciudad de acogida al refugiado, multicultural, cosmopolita, que hace falta entonces trabajar en ese sentido. Quizá voy a hablar desde la experiencia que en Puntos Cardinales y el cuerpo académico hemos tenido, es que quizá hace falta entonces reforzar justamente los marcos normativos para proyectar a Guadalajara como una ciudad internacional, no solamente como esfuerzos aislados, sino de manera integral, digamos, porque entiendo que todo esto, los talentos que vienen de otros lugares, le abonan al desarrollo local, fortalece el territorio, cuando está debidamente atendido el fenómeno, porque se les encuentra un modo digno de vivir, se les encuentra un modo digno de desarrollo y no se les olvida, tienen derecho a integrarse de manera productiva y talentosa a la ciudad. Entonces me parece que el panorama que nos has dado es bien interesante, es un área de oportunidad tanto para los internacionalistas como para otras disciplinas, otros profesionales que quieran conocer de este fenómeno, y sobre todo recordar que la atención de los problemas locales tienen más éxito cuando se hace de manera coordinada con socios estratégicos y cuando la vinculación local-global se hace de manera creativa, digamos, y encuentra un lugar concreto para el desarrollo en el territorio. Pues muchísimas gracias, Nancy. No sé si quisieras cerrar con algún mensaje tuyo. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario, gracias no solo por el espacio, por la conversación, sino por venir, tomarse el tiempo de estar hasta acá en nuestras oficinas. Para nosotros es, como te he comentado durante esta conversación, sumamente importante que se conozca este fenómeno, ¿no? Que no se englobe en una bolsa o en un grupo de personas que están llegando a México y que quién sabe qué necesitan o qué quieren de nosotros, ¿no? Es importante que el reconocimiento de estas personas, el reconocimiento de quiénes son, cuáles son sus necesidades y sobre todo los derechos con los que ya cuentan garantizados por ley, pues sean escuchados por la población y que pues seamos un tanto más empáticos con esta población, ¿no? Al desconocer por qué están acá no amerita un trato distinto, un trato discriminatorio y mucho menos pues malos tratos, ¿no? Entonces para nosotros es sumamente importante dar a conocer el trabajo que se realiza de todas estas personas que están llegando a Guadalajara ya como un lugar de destino, ¿no? Ya
Ya no solo es una ciudad que expulsa migrantes, que recibe migrantes o personas mexicanas de retorno, sino que también ya es vista como un espacio en donde existen las condiciones favorables para continuar con sus vidas. Y entonces agradecemos mucho que puedan difundir todo esto, ¿no? Que en una conversación incluso familiar se diga, bueno, no es cualquier persona, un refugiado es alguien que tuvo que abandonar su país, que no fue algo con lo que planeó en su vida, sino que la necesidad le llevó, y ahora si ya está acá, pues ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues tratarle bien, recibirlo y ser solidarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.